Bienvenidos a Creciendo en Fe. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos otra vez en la presencia de Dios. Mi corazón se llena de gozo al saber que estás aquí, que has decidido comenzar este día de la mano de Dios. Hoy quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, bendigo tu salida y tu entrada, y le pido a Dios que este momento no sea uno más, sino un tiempo donde Él trate directamente con tu corazón. Dios quiere hablarte hoy. Su amor lo cambió todo. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias porque podemos acercarnos a ti tal como estamos, sin aparentar nada. Tú conoces nuestra vida, sabes lo que hemos vivido, sabes lo que estamos cargando y también conoces nuestras fallas. Hoy no venimos por costumbre, venimos a escucharte. Te pedimos que hables a nuestro corazón con claridad, que ordenes lo que está fuera de lugar, que corrijas lo que está mal y que nos permitas entender tu verdad. Quita toda distracción y permite que esta palabra llegue a lo profundo, donde realmente produce cambio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra se encuentra en Romanos 5:8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 5:8. Pero Dios demostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, muchos piensan que es algo que ya entienden, pero en la práctica viven como si no fuera así. Viven con culpa, con distancia, con la sensación de que tienen que ganarse el favor de Dios, como si su amor dependiera de lo que hacen o dejan de hacer. Eso demuestra que no es un problema de información, sino de entendimiento. Porque cuando el amor de Dios se comprende correctamente, cambia la manera en la que te acercas a Él, cambia la forma en la que ves tu pasado y cambia la manera en la que enfrentas tu vida. Nosotros tendemos a medir el amor desde nuestra propia forma de ser. Amamos cuando nos aman, respondemos cuando recibimos, y muchas veces nos alejamos cuando nos fallan. Pero Dios no funciona así. Su amor no depende de tu comportamiento. No aumenta cuando haces las cosas bien y disminuye cuando fallas. Y esto rompe completamente la lógica humana, porque entonces no estás frente a un amor que reacciona, sino frente a un amor que permanece porque nace de lo que Dios es. Ahora, entender esto no significa que el pecado no importa. El amor de Dios no ignora el pecado ni lo justifica. Lo que hace es enfrentarlo, porque el problema del ser humano no es superficial, es una condición que los separa de Dios. Y mientras eso no se entienda, el amor de Dios se queda como una idea bonita, pero no transforma nada en la vida. Por eso, lo que vamos a ver a continuación no es solo un versículo conocido, es la manera en la que Dios decidió tratar ese problema de raíz. Y cuando eso se entiende, realmente todo cambia. Este versículo, aunque es corto, encierra una verdad tan grande que prácticamente resume todo el mensaje de la Biblia, y todo el plan de Dios de salvación. No es solo una frase bonita, es una explicación directa de cómo es Dios y de cómo decidió relacionarse con nosotros. Si esto se entiende bien, no solo te ayuda a comprender la Biblia, te ayuda a entender tu propia vida. El versículo comienza diciendo, pero Dios. Y esa expresión no está ahí por casualidad. Viene como respuesta a lo que se acaba de decir antes, donde se explica que difícilmente alguien daría su vida por otra persona, incluso si esa persona fuera justa o buena. Es decir, desde nuestra lógica humana, el sacrificio por otro tiene límites, tiene condiciones, y aun en el mejor de los casos, es algo poco común. Y ahí es donde entra ese pero. Es como si el texto dijera, así funciona el ser humano, pero Dios es distinto. Él no actúa como nosotros. Mis hermanos, mientras nosotros medimos, evaluamos y ponemos condiciones, Dios rompe completamente ese esquema. Él no espera a que alguien sea digno para actuar, Él toma la iniciativa. Luego dice, demostró su amor. Y esto es clave,
porque nos muestra que el amor de Dios no se quedó en palabras. No fue una intención, no fue una idea, no fue algo que se dijo sin más. Fue algo que se hizo visible, que se probó, que se llevó a la acción. Hoy en día se habla mucho de amor, pero pocas veces se ve un amor que esté dispuesto a sacrificarse de verdad. Sin embargo, mis hermanos, el amor de Dios es precisamente eso, un amor que se demuestra entregándose. Y aquí viene la parte más fuerte del versículo, siendo aún pecadores. Esto cambia completamente la forma en la que muchas personas piensan acerca de Dios. Porque no dice que Cristo murió cuando ya habíamos cambiado, ni cuando estábamos haciendo las cosas bien, ni cuando lo buscábamos sinceramente. Dice que murió cuando aún éramos pecadores, es decir, cuando estábamos lejos, cuando vivíamos a nuestra manera, cuando no teníamos en cuenta a Dios. Esto significa que el amor de Dios no fue una respuesta a tu comportamiento. No es que Él vio algo bueno en ti y por eso decidió amarte. Es que Él decidió amarte aún sabiendo exactamente quién eras, cómo eras y todo lo que ibas a hacer. Y eso es lo que hace que este amor sea completamente distinto a cualquier otro. Ahora, mis hermanos, para entender por qué esto es tan importante, hay que entender algo más: el problema del pecado. La Biblia enseña que el pecado no es simplemente equivocarse, es vivir separado de Dios, es tomar el control de tu vida sin tenerlo en cuenta. Y ese pecado, mis hermanos, tiene una consecuencia real, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, hay una deuda que no se puede ignorar, que tiene que ser pagada. Entonces la pregunta es, si esa deuda existe, ¿quién la paga? El ser humano no puede pagarla por sí mismo, porque está en la misma condición. No importa cuánto intente, no puede resolver ese problema por sus propios medios. Y es aquí donde el amor de Dios se muestra en su máxima expresión, porque Dios no ignora la deuda, pero tampoco deja al hombre sin salida. El versículo lo dice claramente: Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Jesús, siendo perfecto, sin pecado, vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, y luego tomó el lugar que nos correspondía. En la cruz no solo hubo dolor físico, hubo un acto profundo donde el pecado fue cargado sobre él y el juicio que correspondía a ese pecado fue ejecutado. Mis hermanos, Él pagó lo que tú no podías pagar. Y esto es importante entenderlo bien. El amor de Dios no evita la justicia, la cumple. Dios no dijo que el pecado no importa, mostró cuánto importa al pagar el precio completo. Y ese precio no fue cualquier cosa, fue la vida de su propio Hijo. Pero mis hermanos, la historia no termina en la cruz. Jesús resucitó, y eso confirma que el sacrificio fue suficiente, que la deuda fue cancelada y que el poder del pecado y de la muerte ha sido vencido. Esto cambia completamente la situación del ser humano, porque ahora el perdón no es algo imposible, es algo que está disponible para todo aquel que cree. Por eso este versículo no es solo información, es una invitación a entender que tu vida no está definida por tu pasado, ni por tus errores, ni por lo que hiciste. Está marcada por lo que Cristo hizo por ti. Y cuando eso se entiende, no de manera superficial sino real, todo empieza a cambiar. Después de entender esto, mis hermanos, lo más importante no es solo haber escuchado, sino qué vas a hacer con esta verdad. Porque cuando uno entiende que Dios no esperó a que cambiáramos, sino que nos amó en medio de nuestra condición, eso confronta el corazón y nos lleva a responder. Ya no se trata de vivir con culpa ni de intentar ganarse a Dios, se trata de vivir desde lo que Él ya hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que tu amor no depende de lo que somos, sino de lo que tú eres. Gracias por amarnos aun cuando estábamos lejos, por no rechazarnos, por no abandonarnos, y por haber enviado a tu Hijo a ocupar un lugar que no le correspondía. Señor, reconocemos que muchas veces hemos vivido sin entender esto, cargando culpa,
alejándonos, intentando hacer las cosas a nuestra manera. Hoy te pedimos que pongas esta palabra en nuestro corazón y que no se quede solo en un momento, sino que se convierta en una forma de vivir. Ayúdanos a recordar cada día que fuimos perdonados, que fuimos amados y que tenemos una nueva oportunidad en ti. Enséñanos a caminar cerca de ti, a dejar lo que no te agrada y a vivir conforme a tu voluntad, no por obligación, sino como respuesta a tu amor. Gracias, Señor, porque en la cruz lo cambiaste todo. Gracias porque lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora haz esta confesión de fe conmigo, ahí donde estás. Señor, hoy reconozco tu amor sobre mi vida. Creo que Jesús murió por mí y que en él tengo perdón. Hoy dejo atrás la culpa, recibo tu gracia y decido caminar contigo. Mi vida no está definida por mi pasado, sino por lo que tú hiciste por mí. Desde hoy quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Familia de Creciendo en Fe, hoy entendimos que el amor de Dios no se gana, se recibe, que es incondicional, inmerecido, y que aun cuando estábamos lejos, Él nos acercó. Y que por medio de Jesús fuimos reconciliados con el Padre, perdonados y hechos nuevos. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Y si no eres parte de esta familia de Creciendo en Fe, te invito a suscribirte y acompañarnos en cada devocional. Déjame leerte en los comentarios con esta frase: Señor, gracias por tu amor que lo cambió todo. Estaré orando por cada uno. Te mando un abrazo. Que tengas un día bendecido.